ahora te cuestiono. En el 2006 el PAN obtuvo el 35% de la votación, ¿no? Y de Pluris les dieron el 41.2%. Ahora, en el 2012 el PRI obtuvo con el Verde obtuvo el 40% de la votación y de Pluris les dieron el 48.2%. Ahí incluso, es decir, en 2006 ¿y por qué no dijeron nada en ese perdón, entonces? en 2006 no se violó el 8% de su No se violó, pero te estoy diciendo ahora. Sí, y te voy a decir por pero qué. me refiero, lo que tú me dices es que es desigual que sea voto por diputado. Bueno, sí. en el 2006 tuvieron un 35% del PAN de votación y se le da una representación de plurinominales del 41.2%. Sí, está 36 Ese a criterio 41, que hoy en día están pidiendo no se aplicó ni en 2006 ni en 2012. ¿Por qué ahora sí? Nosotros estamos, porque se aplica la Constitución, aunque no estoy de acuerdo, yo siempre, en toda mi vida, siempre he defendido la representación pura. La oposición perdió el día 2 de junio en las elecciones y no han aceptado esa derrota. Y en virtud de que el pueblo de México no les dio una representación, porque el pueblo de México no quiso que fueran representantes en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República, ahorita te voy a dar ciertos números, ellos buscan ahora que de alguna manera buscar un argumento para robarse ellos sí una representación que el pueblo de México no les dio. La sobrerepresentación es que un partido tenga más de los límites que la Constitución establece. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Morena incurre en sobrerepresentación en los términos de la Constitución? No. Hay un artículo que cualquiera puede leer y siempre que se da este debate los invitamos a que lo lean porque ahí no hay confusión, es muy claro el artículo 54 constitucional que establece dos límites que mencionó ya Fernando. Uno de ellos establece que ningún partido político, dice, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Ni Morena, ni el Verde Ecologista, ni el PT tienen 300. Por lo tanto, no se configura ese supuesto que prohíbe la Constitución. Morena tuvo 161 diputados que ganaron, que les llaman uninominales, y ahorita voy a explicar eso también. El Verde tampoco tuvo más de 300, por supuesto, y el PT tampoco. Entonces no se da ese primer supuesto. El segundo supuesto es en donde se genera tal vez la confusión, o más bien, como no es un poquito más complejo tal vez de comprender, o te toma más tiempo poner atención a lo que dice ese texto, se han agarrado de ahí la oposición para mentir, para decir que hay una supuesta sobrerepresentación. ¿Qué te dice ese artículo? Que de todos los votos que reciba un partido político, en este caso vamos a hablar de Morena, que es el partido que más votos recibió en las pasadas elecciones, Morena recibe el 45.52% de los votos. Y dice, ok, no puedes tener más del 8% de representación de diputados. O sea, de los 500 diputados, saca un porcentaje y de lo que recibiste, que fueron 45.52, más el 8%, Morena no puede rebasar de 53.52%, que se traduce en 265 diputados. O sea, primero le dice una fracción, no puedes tener más de 300, y la otra Morena le dice, por los votos que recibiste no puedes tener más de 265, Morena. Entonces, en Morena recibió ya con los plurinominales 248. Decía algo, Fernando, que quiero ya entrar ahora sí en el debate, ¿no? Esta es la explicación principal, pero lo que decía ya Fernando, decía distorsión de la voluntad popular. ¿Cuántos? El país está dividido en 300 distritos. La Cámara de Diputados tiene 500 curules. De esas 500 curules, 300 se dan a los que ganaron en esos 300 distritos. Entonces dice, vamos a tener 500 asientos para diputadas y diputados y de esos 300 van a entrar a competir. ¿Qué porcentaje crees que ganaron los de Morena, PT, Verde? El 85% de los distritos electorales los ganó Morena y sus aliados. El 85% equivale a 256 de los 300. Quiere decir que el PAN, el PRIAN, PRI, PAN, PRD, MC y un independiente juntos solo ganaron en 44
de esos 300, solo 44. ¿Cuál sobrerepresentación? ¿Cuál distorsión de la voluntad popular? La voluntad popular es muy clara. Y si te vas al Senado de la República, es todavía más escandalosa la derrota que tuvo la oposición. Porque imagínate, de 32 estados en donde se luchó por una senaduría que le llaman mayoría, en 30 de los 32 estados ganó en primer lugar Morena y sus aliados. O sea, solo en 2 estados ganó la oposición. ¿Cuál distorsión? ¿Qué ocurre? Que después los otros 200 lugares, las otras 200 curules, entonces aquí queda evidente que el 85% de los distritos los gana Morena y sus aliados, el 85% en Cámara de Diputados. En los otros 200 curules, ¿qué pasa? Entra un sistema precisamente creado para que la minoría, los que perdieron, no se queden sin representación, porque entonces caeríamos en un país en donde, como lo vivimos mucho tiempo, en tiempo del PRI, en donde gobernaban, era un gobierno que no tenía oposición y no permitía que las oposiciones crecieran. Entonces dicen, vamos a darles 200 que se van a repartir según los votos que recibieron. Y la fórmula es bien sencilla. Se suman todos los votos recibidos por todos los partidos y se le quitan los que no obtuvieron su registro, que no alcanzaron el 3%, en este caso el PRD, se quitan todos los votos nulos y se quitan todos los votos de personas que votaban por alguien que no estaba registrado en las boletas. Entonces te quedan, digamos, los votos netos. De esos votos netos se dividen y sale un factor y ese factor es el que determina cuántos lugares va a tener cada partido. Por eso es muy fácil hacer a este momento un cálculo, porque la fórmula es muy clara y los datos como están en los cómputos que publicó de manera oficial el INE, se puede determinar cuántos asientos le queda a cada quien. En este caso, nada más para concluir, ¿quién se beneficia más de estas 200 curules repartidas así? La oposición. Quiero decirte, de darte datos, cualquiera lo puede corroborar, eso es importantísimo. Cualquiera puede corroborar. Mira, el Verde Ecologista de México gana como 57 distritos electorales y solo le dan 18 de representación proporcional. El PAN, que es el partido más fuerte de la oposición, gana solo 33, prácticamente la mitad de lo que sacó el Verde, pero a ellos les dan el doble de plurinominales. Muy bien, permítame tantito, Israel. Es que... A ver, Fernando, ¿por qué me decía no es cierto? Es que mira, el PAN y Verde son los Israel? ladrones que se ponen felices porque encontraron una ventana abierta por la puerta de atrás, donde se pueden meter para robar la casa y dicen, ¡chin! Lo logramos. Encontramos una forma. No, la ley fue muy clara porque hay que tener. Mira, hay que saber interpretar las leyes y hay que conocer la historia de las leyes. Pero más allá de cuando estuvo esa reforma, el partido y coalición eran lo mismo, aparecían en un solo emblema. Entonces decía coalición o partido era exactamente lo mismo. Se cambió no para permitir la trampa de que se sobrerepresentaran así. Insisto, porque el principio de que una sola fuerza no pueda modificar por sí sola la Constitución está desde el principio de la transición a la democracia. Y la transición a la democracia es progresiva. Vas avanzando en derechos, no lo quitas. Israel, la interpretación que está haciendo la oposición es entre la palabra partido político y coalición, ¿o dónde está el problema según ustedes? Bueno, nosotros no le vemos ningún problema. La Constitución es muy clara, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy claro y cualquiera puede consultar. ¿Qué es lo más absurdo de esto? Que la oposición, como tú lo mencionabas en un inicio, fue la que estableció estas reglas que Morena y aliados intentamos cambiar en algún momento de este sexenio y la oposición se opuso a una reforma electoral. Pero bueno, entonces se jugaron con las reglas, eso es importantísimo decirlo, con las que se jugó siempre en los últimos al menos 5 elecciones ordinarias trienales. Son las mismas reglas. Son las mismas reglas que hubo en los últimos 5 elecciones en las que se eligieron diputados federales. Eso es muy importante decirlo. Lo que nosotros pedimos es que el INE respete ese criterio y que no nos vayan a cambiar ahora la interpretación aplicando la asignación de curules por coalición, algo que no está establecido en la Constitución.
Dice Fernando O de sea, un por criterio... coalición ustedes obtendrían menos, evidentemente, ¿no? Porque se les contaría como Claro, pero sería un solo ente y no como Pero tres sería algo entes. inconstitucional porque en Exacto. ningún momento la Constitución permite la asignación Ahora, de curules por coalición. Israel, permíteme ahora cuestionarte, ¿no? El Claro. otro lado de la moneda. ¿No es injusto? O sea, sí está la ley, pero ¿no es injusto esta interpretación de la ley si lo que queríamos en un inicio era que las minorías tuvieran cierta representación mira, en las cámaras? Sí, y creo yo, mira, voy a tratar de explicar esta parte que tú mencionas porque es importante que las personas sepan que no hay ninguna injusticia. Y ahorita voy a explicar por qué. Repito, para llegar a ser diputado federal hay dos vías. O ganas en el 1 a 1 con 3 candidatos, 4 los que hayan, y la gente vota por ti y dice, no, a ver, hay 5 propuestas, 5 opciones. Queremos que tú llegues, Vianney, y la gente te da tu voto y tú vences a los contrincantes de otros partidos. Así se reparten 300. Las otras 200 son las que se reparten a través de la representación proporcional. Ahí la pregunta es, ¿quién se beneficia? Mira, ¿sabes cuántos diputados ganó el PRI? 9 diputados. ¿Cuántos o sea, en este 1 a 1 que hubo, solo ganó en 9 distritos. ¿Cuántos plurinominales crees que se le están dando? 24. El PT ganó 38 distritos electorales. 38, o sea, prácticamente 7 veces más, 4 veces más que el PRI, y solo le están dando 12, o sea, a pesar de que ganó 3 o 4 veces más que el PRI, solo se le da la mitad de los plurinominales que se le está dando al PRI. En MC es más claro, gana un solo distrito electoral y le dan 23 curules. Entonces, ahí te das cuenta que la representación de los que no ganaron en los distritos está por la asignación de los votos que recibieron ya como partidos y que se les permite una representación que la gente no necesariamente votó por ese diputado, votaron por la presidenta, en este caso que representaba a la oposición, se dividen los votos y ya, pero no necesariamente las personas votaron pensando que esa persona llegara a ser su representante como diputado. ¿Dónde está la ¿estás de trampa? acuerdo? ¿Dónde está la trampa? Lo que pasa es que administrativamente dicen, este es del PT, este es del Verde acá, pero en los distritos ganan por el voto de Morena. Morena es mucho más que voto. Cuando dicen, es que ganó el PT, no, ganó los votos de Morena. Son los que le dan la victoria distrito por distrito.